Buenas, sean todos bienvenidos. Entonces, ya pueden ir entonces ahí a Gálatas 2, versículo 3 al 4. Habíamos hablado que Pablo fue a un concilio, según la interpretación del contexto de la Biblia, teniendo en cuenta otros pasajes como Hechos 15. Habíamos dicho que Pablo había ido al concilio y había ido según una revelación, es decir, Dios le dijo que vaya, pues Dios estaba queriendo hacer algo muy importante, y vimos que no fue en vano que vaya allá, y también vimos al final que llevó a Tito, que era uno que no era judío, sino que era griego, y que no hacía los ritos judaicos, y por lo tanto podría haber algún conflicto con otros que eran judíos, y no le gustaba que uno que no sea judío esté apropiándose del evangelio. Pues ellos pensaban, los judíos estrictos, pensaban que un gentil, que uno que no es judío, tenía que seguir los ritos judaicos para aprovechar a lo máximo, disfrutar del evangelio. Eso era lo que pensaba. Y por eso Pablo fue al concilio allá para establecer bien claro lo que es la verdad. Y bueno, eso era lo que estábamos viendo, y ahora vamos a seguir viendo a continuación lo que va a pasar y las enseñanzas que va a tener esta sección. Para eso entonces vamos a leer Gálatas 2, versículo 3 al 4. Gálatas 2, versículo 3 dice, y ya habíamos comenzado algo, pero lo tocamos de arriba superficialmente y no ahondamos más, pues estaba al final ya de la prédica y ya se había ido el tiempo. Entonces ahora vamos a estudiar mejor. Dice Gálatas 2, 3 al 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, porque estamos aquí ante tu palabra. Te pedimos, Señor, que seamos edificados, Señor, de acuerdo a lo que dice este pasaje, Señor, y que nos sirva para nuestro día a día, Señor, para que nosotros también tengamos conocimiento para defender el Evangelio ante otros, y para que nosotros seamos también, Señor, perfeccionados por tu Evangelio al leer lo que dice esta sección, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo antes quería practicar dibujar bien. Yo iba a estudiar, quería estudiar arquitectura. Y sí, entré en una orientación de arquitectura en el liceo. Y quería aprender a dibujar bien, y había ejercicios como hacer círculos, así, hacer círculos. Y yo quería hacer círculos más perfectos, así. Pero no es fácil hacerla a simple vista con una mano. ¿De qué se necesita para hacer un círculo perfecto? A ver, el compás, exacto. El compás te hace hacer el círculo perfecto. Vos ves así, al comparar con tu dibujo que hiciste a mano, vas a encontrar tremendas imperfecciones que hiciste en tu dibujo comparado a lo que salió del dibujo que hizo el compás. Y también con la elipse. Si vos querés dibujar una elipse así, no te va a salir perfecto. Sin embargo, si vos agarrás una piolita y pones 2 puntos fijos por el cual la piolita esté adentro, y con un lápiz lo haces mover, la piolita se va a transformar como un triángulo, y ese triángulo se va a mover apoyado en los 2 puntos fijos, y ahí sí va a ser una elipse perfecta. A lo que voy con esto, que si nosotros queremos vivir una vida perfecta, un círculo perfecto, una elipsis perfecta, no vamos a poder hacerlo con nuestras propias fuerzas sacadas de nosotros mismos y no sacadas del Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder vivir una vida bien, una vida que tenga frutos por el Espíritu? Es por la fuerza que Dios da. Lo que estábamos hablando en la clase pasada, es la fuerza externa de Dios. Como estábamos cantando hoy, ¿cómo vamos a tener gozo
el gozo no lo encontramos en la circunstancia, no vamos a poder encontrar por nuestro esfuerzo, sino que el gozo es el gozo que da Dios por el Evangelio. Entonces, vamos a tener una vida eficaz, una vida buena, redonda, por así decirlo, cuando creemos y confiamos en el Evangelio. Y eso nos va a dar la fuerza eficaz que va a obrar en nosotros por el Espíritu para obrar bien. Y esto no estaban entendiendo los hermanos de Galacia. En todo el contexto de la carta se nota esto. Por eso hay que entender todavía que ahora y hasta que muramos, el Evangelio sigue siendo la fuente de vida para vencer todo mal, para vencer cualquier circunstancia y para hacer las cosas bien. El Evangelio es todavía la fuente de vida para el cristiano y así vencer todo mal. Y para recalcar, ¿por qué digo todavía? Es porque también hay otras enseñanzas como la enseñanza que estaban escuchando los hermanos de Galacia, que no es lo que yo les dije, sino que ellos piensan que el Evangelio es una cosa que ya pasó en nuestra vida. Ahora el Evangelio déjalo, ya te convertiste. Ahora vos tenés que obedecer nomás. Total, ya te convertiste, ya fuiste salvo. Ahora está en vos. Ahora depende de vos. Ahora tenés que obrar bien. Solo hay que obedecer. En parte está bien esto, lo que ellos dicen. En parte. Pero si tomás la total, lo absoluto, te vas a dar cuenta que no está bien. No está bien. Porque el Evangelio sigue siendo la fuente de vida. El Evangelio nos sigue salvando para nosotros hacer las cosas bien. Es cierto que Dios ya nos salvó. Eso está clarito. Pero también es cierto que yo voy a poder obrar bien solamente porque el Evangelio todavía es eficaz. Es decir, el Evangelio sigue estando presente. La cruz de Cristo para yo vivir la vida cristiana sigue siendo eficaz. Y eso es lo que no entendían los hermanos de Galacia y por eso dejaban a un lado el Evangelio y ellos querían perfeccionarse al seguir los ritos judaicos y también ser mejor en la vida, ser mejor cristiano, pero dejando a un lado el Evangelio. Y eso era lo que no estaban entendiendo estos hermanos de Galacia. Entonces, yo con este mensaje quiero que vos entiendas que el Evangelio es que todavía te hará vencer a todo mal. ¿Por qué te hará vencer a todo mal el Evangelio hoy en día también? Porque Dios decretó un Evangelio que es inconmovible. Ahora vamos a entender. Porque Dios decretó un Evangelio que es inconmovible. El Evangelio que Dios hizo no lo puedes cambiar. Ese Evangelio que Dios hizo no lo cambia a nadie. Ni estos que dicen estas teorías erradas de que el Evangelio quedó allá. No pueden cambiar lo que Dios dijo que es el Evangelio. Y vamos a ver clarito eso. Vamos a ver el versículo 3. Versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ¿qué dice? Fue obligado a circuncidarse. Aquí lo que Pablo quiere decirnos es que un evangelio, el evangelio de Dios, no cambia de acuerdo a pensamientos humanos. Estos judíos, estos judaizantes que querían dejar al lado el evangelio, ellos querían que todos los griegos, es decir, los que no son judíos, se vuelvan prosélitos, es decir, se vuelvan judíos. Que tienen que, para que entiendan bien, el judío tiene que ponerse la toga de un fariseo e ir al templo también y hacer todo lo que hace un judío. No comer lo que comían los gentiles, no comer, ¿cómo se llama esto? Cerdos, y no beber sangre y otras cosas. Eso decían, exigían, obligaban los judíos para que el griego entre en el campo de los judíos y así sí disfrute del evangelio. Pero Pablo dijo no, porque
y lo demostró, hizo una lección objetiva. Llevó a Tito, que era un gentil y no era judío, y llevó al concilio. Y Tito, ahí en el concilio, no fue obligado por los apóstoles a que se circuncide. Entonces, los judíos que estaban allá y miraron que el Tito estaba todavía ahí vivito y coleando y no había hecho nada de lo que los judíos exigían hacer, los judíos se quedaron así entre la espada y la pared. No nos obedecen los apóstoles. Hay que circuncidar a este. ¿Cómo un gentil va a entrar en el templo así? Él no puede disfrutar el evangelio. Va a estar capaz que viviendo re mal. Tiene que hacerse como nosotros. Por décadas, como le dije en la clase pasada, por décadas los judíos tenían que hacer estas costumbres para estar bien en el pueblo de Dios. ¿Por qué ahora no? Entonces, vemos que ellos querían cambiar al evangelio de Pablo, pero el evangelio es inconmovible y no pudieron cambiar ese evangelio, esos judaizantes que estaban allá. Y como que Pablo dice ahora, yo les voy a contar esta historia que fuimos nosotros allá al concilio y quiero que ustedes juzguen según los hechos. Quiero que vean ustedes que el evangelio no cambia. Quiero que vean ustedes que estos judíos, estos judaizantes, igual a los que a ustedes le están molestando, hermanos de Galacia, habían unos judíos ya en el concilio también como estos, igualito a los que le estaban molestando a ustedes, y a los de Galacia. Y estos judíos que estaban ya en el concilio, ellos querían, consciente o no, ¿saben qué? Querían cambiar la verdad del evangelio. Pablo le estaba diciendo, en otras palabras, a estos hermanos de Galacia. Y entonces Pablo aquí quiso rebatir el pensamiento legalista. ¿Con qué? ¿Con qué argumentos? Con argumentos de los hechos que pasaron y de los acontecimientos que demostraban que la postura de Pablo era correcta. Tanto así, es así que aún los apóstoles no obedecieron a los judíos para hacer que el gentil Tito se circuncide. Como que Pablo dice, miren, si estos judaizantes aquí en Jerusalén, en la boga de la vida judía, si aquí mismo en Jerusalén estos judaizantes no pudieron hacer circuncidar a Tito, ¿quién está mal? ¿Está mal, estoy mal yo o están mal los judaizantes? En todo caso estarían mal los apóstoles que no permitieron que se circuncide Tito. Pero no, la verdad que ni en Jerusalén, en la boga del judaísmo, por así decirlo, pudieron hacer de prosélito a Tito. Entonces, prácticamente Pablo les quiere decir, ustedes están mal, ustedes están queriendo cambiar el evangelio, pero ni los apóstoles que tienen la autoridad apostólica cambiaron allí, en Jerusalén. Los apóstoles no hicieron nada en beneficios de lo que querían circuncidar. Eso era porque Dios decretó un evangelio inconmovible y Pablo lo sabía. Y era un evangelio y es un evangelio de gracia. Es un evangelio de gracia que no depende de obras como circuncidarse para poder vivir mejor y perfeccionarse en la vida cristiana. No depende de obras. Es del evangelio, de la gracia de Dios, que uno se va a perfeccionar y va a vivir la vida cristiana. Pero estos judaizantes, que ahora vamos a ver por qué, no querían ese evangelio. Ahora vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero concluir en este punto es que Pablo les quería revelar que el evangelio es inconmovible. Ningún judaizante puede cambiar. Y se notó allí en Judea. Entonces, hermano, tú en Jerusalén. Entonces, tú, hermano, si tú te apropias del evangelio, también estarás del lado del ganador. Así como Pablo estuvo del lado del ganador y la iglesia siguió estando firme, en parte también porque Pablo creía este evangelio y los apóstoles también. Y la iglesia, la verdadera iglesia, hizo que ese evangelio siga estando. Y Dios defiende a ese evangelio y por eso va a seguir estando ese evangelio. Y como dije en una predicación hace poco, ni las puertas del Hades van a hacer prevalecer
y van a prevalecer contra la iglesia de Dios. Va a estar hasta el fin, hasta que Cristo venga en su segunda venida. Entonces, hermano, tú también, si te apropias del evangelio de Pablo, el evangelio de los apóstoles, el verdadero evangelio, si tú te apoyas en eso, vas a estar siempre del lado ganador. Y vas a estar experimentando los frutos del evangelio, cosa que los de Galacia no. Entonces, nosotros tenemos que tener esperanza y gozo al saber que estamos en el correcto evangelio. Hay que tener esperanza y gozo. Por tanto, se nota aquí en esta historia que Pablo contó, Pablo hace notar, mejor dicho, la falta de poder de los judaizantes. Y esa falta de poder de esos judaizantes allá en Jerusalén también lo van a tener allí en Galacia. Pablo quería mostrar el hecho para traerlos al presente de ellos. Y vemos claritamente eso. Vean en el versículo 4, la primera parte. Aquí es donde Pablo habla de los judaizantes. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Entonces, no fue obligado Tito a circuncidarse. ¿Por qué dice esto? Porque capaz que los judaizantes, los de Galacia pensaban que los apóstoles tenían que obligar a Tito a judaizarse. Eso creo que ya se entendió. Y entonces Pablo aclara en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos. Eran esos falsos hermanos que estaban ahí con su presencia y con su palabra, estaban queriendo que los apóstoles circuncide a Tito. Por eso dice, y esto, no pudieron circuncidar a Tito, y esto a pesar de que allí habían los falsos hermanos que querían, sí, hacerlo prosélito, hacerlos judíos. Bueno, entonces aquí se ve claramente la impotencia de los judaizantes frente al verdadero evangelio, porque es apoyado por los verdaderos apóstoles, este evangelio. El evangelio entonces vence a todo mal, pues Dios los decretó. Y es imposible que alguien que no comparte esto esté apoyado por Dios para seguir la vida cristiana. No, aquí los judaizantes no fueron apoyados por Dios, no fueron apoyados por otros que creían en el evangelio. Y aquí Pablo lo hace notar. Entonces, este evangelio de Dios vence a todo mal, pues Dios lo declaró y como que paraliza a todo opositor. Vieron, los judaizantes quedaron aquí inmovilizados. Esto me hace pensar, me hace decirles a ustedes un ejemplo también. Amán en la Biblia. Amán era uno que quería matar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque Amán era una persona importante del reino allá de Persia, si no me equivoco. Y él decía que cuando él pasaba, todos se tenían que arrodillar. Y pasaba por un lado y veía a Mardoqueo, que era un judío. Pero Mardoqueo no se arrodillaba Mardoqueo. Entonces, Amán dijo, le quiero matar a este. Pues este no me obedece, no me da la gloria a mí. Y entonces Amán dijo, pero son todos los que están en esa religión judía, los que no quieren apoyarse, redoblarse ante ningún hombre, son todos los judíos. Entonces vamos a matar a todos los judíos. Y esto quiso ser Amán. Pero algo opuesto pasó. La reina Esther fue y dijo la verdad al rey, y el rey al final le terminó matando a Amán. ¿Vieron? Esto es como lo que pasó allí en el concilio. Los judíos querían hacerse circuncidar a Tito, pero todo lo opuesto pasó. Los apóstoles dijeron que no, y el evangelio ganó. Aquí también. Y quedaron entonces paralizados quedaron estos judaizantes. Pablo está queriendo revelar la impotencia que tienen estos judaizantes para con la verdad misma. Y bueno, ¿por qué Pablo menciona este desnivel de poder entre los judaizantes y la verdad del evangelio? Y entre Pablo, podemos decirle, y entre los apóstoles. ¿Por qué Pablo hace evidente esta incapacidad de estos judaizantes? Como estamos viendo, para que los de Galacia se den cuenta que si siguen a los judaizantes, también obrarán
contra Dios, contra el Evangelio, contra Pablo y contra los apóstoles. Y aquí Pablo dio los hechos. El hecho es esto. Pablo como que estaba diciendo, yo vencí allí por causa del Evangelio y también voy a vencer con ustedes por causa del Evangelio. Eso es lo que prácticamente estaba. Entonces, hermanos, estos acontecimientos a nosotros también nos tiene que alentar, pues estos acontecimientos pasaron y ahora Pablo está mostrando aquí esta verdad, y ahora lo vemos a la luz de toda la obra ahí concluida también con los escritos a los hermanos de Galacia de Pablo, y nosotros tenemos todo esto y esto nos tiene que alentar, hermanos. Nosotros tenemos la verdad y esto pasó, entonces también nosotros, creyendo en esta verdad, vamos a ser vencedor en cualquier lucha que tengamos con otro que no cree, pero también en cualquier situación. El Evangelio siempre a nosotros, como vamos a ir viendo, nos va a dar las fuerzas para vivir una vida victoriosa en todo sentido. Eso es lo grandioso de lo que estamos viendo, hermanos. El Evangelio vence a todo mal, pues Dios decretó un Evangelio inconmovible que a su vez, lo que vamos a ver ahora, no solamente es inconmovible, sino que nos fortalece. Entonces, el Evangelio también te va a hacer vencer a todo mal, te va a seguir haciendo vencer a todo mal, porque también te da las fuerzas en cualquier lucha. Vamos a ver versículo 4, parte B. Sí, y leo desde el comienzo, versículo 4, dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Esto quiero que vean. Había oposición, entonces había guerra. Habían falsos hermanos que entraron a escondidas y querían hacer guerra. Pablo aquí quiere mostrarnos otro acontecimiento, que había guerra ahí. Quiere enfatizar más en esto, tanto así que va a hablar mucho sobre estos judaizantes. Quiere enfatizar que había gente que hacía guerra, hermanos. Pablo quiere recalcar que estos judaizantes eran prácticamente similares a los judaizantes que les estaban haciendo guerra a los de Galacia y que le estaban perturbando. Por eso Pablo aquí quiere mostrar que ellos también pueden vencer a toda oposición, a toda lucha, a toda circunstancia, y no solamente como vamos a ir viendo, en el hecho de que hayan enemigos en carne presente, sino que no vas a hacer vencer lo que nos quiere esclavizar. Vamos a ir viendo. Pero antes de proseguir, antes de analizar cómo eran estos judaizantes que, se decían hermanos antes de ver lo malo que eran, lo malvado, hay que tener cuidado a que esto no genere en nosotros un rencor hacia estos hermanos, que esto no genere en nosotros una vista muy chica y no tengamos la vista amplia de esto. Para eso vamos a ver el propósito de por qué Pablo aquí quiere atacar a esos judaizantes. Vamos a ver el propósito, por qué Pablo va a decir cosas fuertes, como vamos a ir viendo, acerca de estos judaizantes. Vamos a ver el argumento, el propósito de por qué Pablo usa estas herramientas. ¿Por qué Pablo saca de su caja de herramientas estas armas? Pues podríamos decirles mortales, porque los va a, dejar de, le va a tapar la boca, le va a dejar con la boca abierta. Ahí se contrapone lo que dije, pero se me entiende. Entonces, Pablo va a utilizar un argumento, vamos a ver el propósito, pero Pablo va a usar un argumento para que los de Galacia quieran estar a favor del Evangelio. Ahí no hay que crucificar, no hay que tener un menosprecio hacia esos judaizantes. No, vamos a ver que el propósito principal de Pablo es que los de Galacia quieran estar a favor del Evangelio. Por eso saca estos argumentos. Pero vamos a seguir viendo mejor para que entiendan cuál es este objetivo de Pablo. Un objetivo, en parte, es porque Pablo quiere defenderse y que estos estén a favor del Evangelio. Es como que si Pablo dijo, ellos me atacan,
Ellos son los peores. Son los que tienen un fin malvado. Miren, les voy a mostrar lo que ellos son. Y habla así. Pablo quiere que estén a favor de él y que estén a favor del Evangelio. Esto es en parte algo, pero vamos a ir viendo mejor. Pero no solo el argumento radica en detectar lo malvado y errado que los judaizantes estaban y eran, sino radica en enseñar algo a estos hermanos. De acuerdo a este texto, Pablo quiere enseñar algo, no solo atacar a esos judaizantes. Pablo quiere enseñar algo, y esto se nota en el contexto aquí, en el contexto cercano y en el contexto global de la carta, que Pablo les quiere realmente enseñar algo a los hermanos de Galacia. No solamente decir que vayan en contra de los judaizantes y que estén a favor del Evangelio y a favor de Pablo. No, quiere hacer algo más Pablo. Quiere enseñarle algo más. Por eso no, en primera instancia, no solo quiere atacar a los judíos y defender el Evangelio. Él quiere hacer algo más, Pablo. Vamos a ir viendo el objetivo principal. Aquí, en el por qué Pablo quiere detallar cómo son y qué hacen estos judaizantes. Contexto todo el libro, Pablo quiere enseñar. Entonces, ¿por qué es necesario saber este propósito principal? Vamos a ir viendo. Es necesario saber, como estamos diciendo, el propósito, o si no estaríamos ignorando el concepto global y estaríamos mirando solo a un árbol y no mirando el bosque, y vamos a estar con falta de vista. Y esto si no sabemos el propósito principal, estoy haciendo hincapié en esto porque puede ser peligroso. Si no sabemos el propósito principal, nos puede llevar a un error fatal de menospreciar a esas personas, a esos judaizantes, que estaban sí haciendo algo malo. Pero si nosotros desenfocamos la realidad y solo nos enfocamos en lo malo que ellos eran, podemos estar yendo a un error. El objetivo de Pablo no es eliminar las ramas, por decirlo, no. El objetivo de Pablo es eliminar desde la raíz al problema. Pablo no quiere eliminar las contingencias, es decir, las cosas secundarias. No quiere eliminar lo principal, la raíz del problema, que era algo que los de Galacia tenían. Y por eso le estaban escuchando a los judaizantes. Porque los de Galacia eran los que, al fin y al cabo, son los que tienen que tomar la decisión. ¿Le escucho a ellos o no? Pero ellos estaban, sorprendentemente, escuchando a los de Galacia. Entonces Pablo no solo quiere atacar a esos judaizantes, sino quiere enfocar el problema de la raíz, el problema que tenían los hermanos de Galacia. Pero en primer parte, para eso, va a acusar y va a hacer detalladamente un análisis de lo que son los judaizantes. Pero quiero que me entienda bien. El objetivo no es menospreciar a estos hermanos judaizantes, pues ahí estarían pecando, ahí estarían entrando en odio hacia estos hermanos. Ahora bien, tampoco es solamente poner una barrera de cuando se aparece un judaizante, hay que tener cuidado, a este no le escucho. En parte está bien eso, porque un judaizante te va a predicar una mala doctrina. Pero si vos solamente pensás que Pablo solamente quería corregirles y cuidarles de que no escuchen a los judaizantes y poner una barrera, estarías también faltando al problema principal, que era que los mismos hermanos de Galacia estaban dando lugar al pensamiento de los judaizantes. No era solo poner una barrera, porque si tal vez pusieran una barrera ahí, los judaizantes tal vez ya no podían entrar más a la iglesia. Pero otros problemas, otras circunstancias cumplirían casi la misma función de los judaizantes y podrían venir y esclavizar a los hermanos también. Entonces Pablo quiere atacar de la raíz para que ninguna circunstancia, ninguna condición esclavizante les pueda perturbar. Por eso Pablo quiere atacar a la raíz. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era la raíz del problema? Era el no aprender cómo apropiarse de la libertad que promueve el Evangelio. Les explico.
aquí se demostró algo en la carta de los Galacia. Se demostró que los hermanos de Galacia no estaban firmes en el Evangelio, porque vino alguien, les probó a alguien y ellos perdieron la prueba. No estaban firmes. Entonces, solo cuando viene el problema se ve cuánto uno está siendo, firme. Cuando viene el problema se ve cuán capaz uno es para superarlo. Solo cuando viene el problema. Y aquí los de Galacia no lo pudieron demostrar que eran capaces. Los de Galacia, al sufrir el atentado, demostraron que no estaban preparados para hacer lucha a eso. No estaban maduros en apropiarse de su libertad. Vino otro y le robó la libertad en Cristo. Eso no puede pasar. Esto, anoté aquí una ilustración. Ustedes conocen el día trágico y horrible que pasó el 11 de septiembre de 2001. Las Torres Gemelas se vinieron abajo en cuestión de minutos. ¿Y eso por qué? Porque los de Estados Unidos no estaban preparados para tal atentado. No estaban preparados los de Estados Unidos. Y fácil, vinieron ahí, no fue tan fácil. Vinieron primero dos, podemos decirle espías, vinieron dos de esa zona ya de Al Qaeda, estuvieron un año viviendo en Estados Unidos. Y eso a pesar de que la CIA ya había detectado que estos dos estaban haciendo algo allá en Arabia. Pero no le siguieron investigando y espiando a estos espías en Estados Unidos porque eso tenía que hacer la FBI y no la CIA. Pero la CIA no le hablaba al FBI, había pelea entre ellos. Entonces estos dos espías siguieron vivito y coleando ahí y siguieron con el plan de hacer el atentado más catastrófico, por así decirlo, a Estados Unidos. A lo que voy es que se vio que los Estados Unidos no estaban capacitados para defender y, derribar ese ataque planificado de Al Qaeda. Aquí, y se vio que no eran capacitados. Aquí también en los hermanos de la CIA no se vio que estaban capacitados para defenderse contra esa actitud, ese atentado judaizante que estaban haciendo allí. Por tanto, Pablo aquí no tenía como objetivo poner una curita en el error de Galacia, poner una barrera para que no vean más a los judaizantes. No, él quería atacar a la raíz, él quería cubrir todos los ángulos. Él quería más bien curar la herida para que entiendan mejor. Entonces el objetivo era de Pablo al escribir esto y analizar y detectar a estos terroristas, por decirlo, a estos espías, a estos judaizantes. El objetivo principal no era solo criticarlos, no era solo poner una barrera, sino era para que ellos ahora aprendan a apropiarse del Evangelio a pesar de cualquier atentado, a pesar de cualquier circunstancia. Ahora sí vamos a hablar detalladamente sobre estos falsos hermanos introducidos a escondidas. Dice el versículo, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas. Versículo 4. Aquí cuando dice introducidos a escondidas, estas dos palabras, en realidad en el griego, en el original, es una palabra. Y no quiero que se maten pensando ahora, sino que yo les voy a decir lo que significa. Es un adjetivo atributivo para que vean que tiene su lógica, tiene una definición. ¿Y lo que hace este adjetivo? Es como, yo les voy a traducir de una manera para que ustedes entiendan cuál era la intención original, pero al hacer esto voy a sacar la definición completa de lo que es esa palabra, porque aquí para especificar bien la palabra tuvo que hacer el traductor poner dos palabras. Pero yo le voy a hacer juntar en una, aunque pierda el sentido, pero quiero que vean el sentido global, para que usted entienda. Y queda así, teniendo en cuenta que es un adjetivo atributivo y que es solo una palabra, tiene esto. El significado es como esto, para que tengan un sentido global. Y Pablo como que dice, y esto es por causa de los entrometidos falsos hermanos. ¿Vieron como que hay como un sentido de indignación y como que los detalla bien
resalta la palabra estos entrometidos. Eso es lo que hace el adjetivo atributivo, resaltar el adjetivo, estos entrometidos. Dice, y esto por causa de los entrometidos falsos hermanos. Pero eso, entrometidos, significa introducidos a escondidas. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Vieron cuando, aquí vamos a ver un poquito la actitud indignada de Pablo? ¿Vieron cuando uno está hablando con un grupo de personas y viene otro que a este que está hablando no le gusta a ese otro? Entonces uno hace este chiste medio irónico, medio sarcástico y dice, calle A, calle B, y vos, cuando le llega al que no le gusta, calle C, le dice. Y como enojándole, y le dice calle C. Bueno, Pablo estaba haciendo prácticamente esto, no quería que se meta en la vida que estaban experimentando estos hermanos de Galacia, porque esos judaizantes al meterse querían distorsionar, sacar la libertad de estos hermanos. No seas muy malo, capaz que dirían algunos a Pablo, no seas muy malo, Pablo. Pero no, estos judaizantes sí que lo eran, estaban sacando la libertad, ese era el objetivo. Ahora, estaban sacando la libertad. Y seguimos, dice, se habían infiltrado, dice, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ellos entraban para espiar, dice. ¿Cómo ellos habían entrado? ¿Cómo se habían infiltrado? Esto es lo que significa esta palabra, que habían entrado. ¿Cómo se habían infiltrado ellos? Bueno, en primera instancia ellos decían, estos judaizantes decían, nosotros creímos en el Evangelio igual que ustedes. Nosotros sabemos que el Evangelio es solamente por la fe. Y por eso nosotros nos convertimos del fariseísmo, de la vida horrible que hacían los judíos. Nosotros nos convertimos al cristianismo y creemos, usaban los mismos términos, creemos en el Evangelio de la fe. Y así entraban infiltrados a la comunidad de los hermanos de Galacia. Pero, usando términos y todo eso, pero así es como ellos se habían infiltrado. Pero lo hacían de una manera, con estos hermanos, estos judaizantes lo hacían de una manera maligna. Vemos que aquí Pablo, y esto se ve porque dice, introducidos, entraban para espiar. Ellos entraban infiltrados así, diciendo que sí, somos lo mismo y todo, y esto, creemos en lo mismo. Pero entraban para espiar, dice, nuestra libertad. ¿A qué se refiere Pablo con espiar aquí? Es mirar de cerca con el fin de recolectar datos para después buscar algo para traicionarlos, para encontrar una forma de traicionar a esos y afectar. Eso es lo que hace un espía. Para que vean bien lo que hace un espía, en la Biblia hay un caso, pero en este caso este espía era bueno, pero en la Biblia hay un caso que les voy a contar. David estaba teniendo lucha contra su hijo Absalón. ¿Y qué hizo David? David estaba escapándose, yéndose a otra ciudad, porque posiblemente Absalón iba a conquistar la ciudad de él. Entonces David y con mucha gente estaba yendo a otra ciudad. Y cuando se estaba yendo David, él era, detallista y Dios le estaba guiando, y vio a uno que se llamaba Husai. Y él pensó, este Husai es un buen consejero. Él puede entrar de espía hacia donde está en Oreb, hacia donde está mi hijo Absalón, y este espía puede ir allá y darle un consejo fatal. Ser un infiltrado, ser un espía, entrar en donde estaban ellos, mirar los consejos de los otros, inspeccionar bien lo que los otros están haciendo, para luego traicionarles. Y eso pasó. Husai fue a donde estaba Absalón, y entró, y Absalón le dijo, bueno, Husai, qué bien que vos decidiste estar conmigo ahora también. Qué bueno es esto. Y vení a nuestra mesa de donde están los consejeros. Y ahí empezaron a hablar los consejeros. Ahitofel dijo algo, vamos a atacarle ya a David, porque ahora es cuando él está debilitado porque el hijo le traicionó, ahora hay que atacarlo. Pero Husai dijo, no,
Ahí Husai ya vio lo que estaban hablando, entonces ahí empezó a traicionar, pero astutamente. Esto hacen los espías para que no le descubran. Entonces dijo Husai, pero no, mira que ahora él está más enojado, está celoso. Si ahora vas, él está como una osa cuando le arrebatan los críos, está furioso. Si vos le atacás ahora, él te va a derrotar. Entonces Absalón escuchó la astucia de este Husai y ahí ganó David. Ahí dio tiempo para que se preparen bien el ejército de David y la tocó. Pero vieron, esto era lo que estaban haciendo los espías. Es bueno el evangelio que Pablo predica. Escuchó lo que estaban predicando. Pero Pablo, ¿sabes qué? Ese Pablo, ni sé si es un verdadero apóstol. Ese Pablo quiere predicar otro evangelio de la gracia solamente, donde no dice que para perfeccionarse hay que hacerse judío. Además, parece un poco liberal, exalta la gracia del evangelio, pero nosotros tenemos que obedecer, tenemos que hacer esto. Y así empezaba por ese lado. Y esto hacía un espía, y por eso dice aquí el término, se habían infiltrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Como les dije, también otro ejemplo de lo que son unos espías, los espías que hicieron destruir las Torres Gemelas. Y bueno, así espiaban estos judaizantes, con verdad, pero mezclada con mentira, para que la mentira sea más eficaz. ¿Entendieron? Verdad con mentira, para que sea más eficaz el poder engañarlos. El diablo también hace eso. El diablo, para decir una verdad, para decir una mentira, no te dice la mentira abiertamente. No, él usa gran verdad, pero con algo de mentira, para que sea más eficaz el engaño. Así trabaja el diablo. Y además, estos judaizantes espiaban de esta manera también. Ellos decían, sacaban datos, como los espías, y sacaban el dato que estos hermanos de Galacia querían perfeccionarse, querían salir del paganismo del cual ellos salieron, en pecado, en todo. Entonces los espías detectaron, estos quieren salir del paganismo. Entonces le vamos a decir que para que se perfeccionen, tienen que hacerse judíos. Así van a salir bien del paganismo, tienen que hacer los ritos judaicos, y así van a crecer en la vida cristiana, independientemente de la fuerza que da el evangelio. Pero eso no lo decían así. O si no, ya claritamente yo decir que no, lo decían con verdad y mentira, para que sea más eficaz la mentira. Usaban de escalera la misma necesidad del creyente de querer santificarse. Y bueno, estamos viendo cómo ellos espiaban. ¿Y qué espiaban? Espiaban la libertad, dice aquí, a pesar, falso hermano introducido de escondidas, que entraban para espiar, ¿qué? Nuestra libertad que tenemos en Cristo. Los de Galacia estaban disfrutando la libertad. Estaban disfrutando, ¿qué? Que nada le podía quitar la salvación. Ahora somos libres de la ley, somos libres del pecado, somos libres del mundo, ya somos crucificados con Cristo, estamos felices, estamos bien. Jesús nos salvó, nada nos puede condenar, estamos con Cristo. Y hacían las cosas libre. Eso estaban disfrutando. Eso era la libertad que estaban disfrutando. Pero a los de Galacia no les gustaba. Y ahora vamos a ver el motivo por qué les espiaban. Y es porque veían que estaban disfrutando estos hermanos. Y ellos no. Eso era. Además que, claro, tenían una naturaleza perversa, pero, según el contexto, como estuvimos hablando, ellos no disfrutaban la gracia de Dios. Ellos no creían en la gracia de Dios, la gracia del Evangelio. Para ellos todo tenía que costar, todo tenía que tener un precio. Si yo quiero ser mejor, tengo que hacer esto. Tengo que hacerme judío para disfrutar del Evangelio. Tengo que caminar de acá hasta la Santa Basílica de rodillas para disfrutar
y para ser aceptos delante de Dios, para creer que Dios me perdona. Tengo que hacer. Pero qué drástico es esto. Ellos salieron del fariseísmo encima para ir y estar en un lugar donde habían convertidos, pero no fue de corazón, fue pura externalidad. Y eso es lo drástico. Salieron de algo que bien, pero no fue de corazón. Más específicamente, ¿por qué querían expiar esta libertad de ellos? Por la envidia que tenían de los de Galacia, que sí estaban contentos, pero ellos no. Como el hijo mayor del padre, en la parábola del hijo pródigo, que vio que el padre fue e hizo fiesta por un pecador que se arrepintió, por uno que estaba allí con las rameras, allí con las fiestas, y vino, se arrepintió, y Dios le hizo encima, el padre le hizo gran fiesta, y el hermano mayor tuvo envidia. A mí, que siempre estoy con él, y ni un corderito, ni un cabrito cocinaste para mí. Y dijo eso el hermano mayor. Tuvo envidia. Y por eso, este era el corazón de los judaizantes. Y Pablo está aquí detallando claramente. Sí, miren, tal vez estos judaizantes no eran totalmente conscientes de la maldad que estaban haciendo. Tal vez. Pero realmente aquí Pablo dice que esto era lo que estaba pasando. Estos, si pudieran encontrar otro defecto, si pudieran encontrar otro lugar, otra excusa para sacarle la libertad a esto, ellos con gusto lo encontrarían. ¿Y por qué? Porque querían esclavizar a estos hermanos. Por eso encontraron la excusa de, tenés que circuncidarse para recién disfrutar del Evangelio. Esa es la excusa que encontraron. Pero realmente eran mentirosos, eran falsos. Lo que ellos querían hacer era, realmente su intención, detrás de todo lo que hicieron, era sacarles la libertad que ellos no disfrutaban. Claramente era esa la pretensión, pues dice, clarito Pablo aquí, ellos entraban escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, para reducirnos a esclavitud. Ellos querían que sean esclavos como ellos son. Para reducirnos a esclavitud. Ahora quiero hacer una pregunta. Aquí Pablo ya los tacha de que eran incrédulos estos judaizantes. Pero ¿pudieran algunos de ellos ser creyentes? Algunos también de los que fueron allá al concilio, está hablando aquí a los que fueron al concilio. ¿Algunos de ellos podían ser creyentes? Y yo creo que sí, porque cuando fueron al concilio, fueron ahí un grupo de estos de que decía que la salvación tenía que también ser por la ley, otros que no. Y ahí fueron tratados todos como que son personas que se convirtieron al cristianismo. Fueron tratados todos igual. Pero, como estaba pasando con los hermanos de Galacia, que habían creyentes también, y que estaban siendo influenciados por los judaizantes, también allí en el concilio, también seguramente que habían creyentes influenciados por los falsos. Pero Pablo ya hace como una declaración, hay falsos ahí. Esos son falsos algunos de esos. Y aquí dice, los trata así. Quieren robar realmente la libertad, pues ellos son falsos hermanos, dice. Pero no implica que algunos estaban ahí que eran creyentes. Igual que los hermanos de Galacia eran creyentes. Igual como Pedro, que luego va a decir en el capítulo 2, que Pedro también actuó ahí de una manera no bíblica, en contra del Evangelio. Pero el caso de Pedro era distinto. Pero igual, actuó no a favor del Evangelio. Pablo dijo de Pedro y le reprendió ante todos. Entonces, quiero hacer algo práctico. ¿Cómo nosotros podemos detectar a eso? Porque Pablo quería que detecten cómo era, con el fin, ya sabemos que con el fin de apropiarnos de la libertad, como vamos a ver, pero también quería que detecten cómo lo que hacen. Entonces, ¿cómo hoy en día nosotros podemos detectar a otros falsos? Que hay muchos. ¿Cómo podemos detectar? En primer lugar, no hay que hacer nada, hay que hacer, lo que tenemos que hacer es vivir en libertad. Y eso va a ser como de carnada para que venga otros y te acusen. Naturalmente, vas a recibir persecución porque estás viviendo la vida en libertad, estás disfrutando, nada te aflige, estás contento, los malos realmente van a venir y no le va a gustar.
porque a ellos todo le tienen que costar. Entonces, para detectarlos, vos viví como estás, viví tranquilo y le vas a detectar. Viví en libertad, una santa libertad, como vimos en Gálatas 5:13 en la conferencia, que es una libertad que no atenta contra la ley de Dios, sino que el Espíritu mismo te va a dar la capacidad de ser libre y de cumplir la ley de Dios para así experimentar la verdadera libertad. Y vas a querer hacer la libertad. Encima no estás obligado a seguir otros ritos judaicos, no estás obligado a usar corbata cuando hay una reunión o hacer otra cosa. No, vos podés vivir libre. Y así vas a atraer a otros que te van a querer sacar esa libertad. Entonces, ¿cómo puedo detectarlo? Vivir libre, una libertad santa, por el poder del Espíritu. Y así vas a ser como una sal que se le tira a la babosa y van a venir, se van a irritar y van a venir. Vas a hacer, como mi padre me dijo, vinagre al ojo. Me dijo una ilustración para hacer en la conferencia. Vas a ser como vinagre al ojo. Y ellos aparecerán en parte sin que vos lo quieras. Pero vamos a ver que Pablo a veces quería así enfatizar la gracia para provocar celos en los judíos. Eso dice Romanos 11. Que ahora yo quiero predicar, soy apóstol, ministro de los gentiles, en parte porque quiero provocar celo para los judíos, para que ellos también quieran luego ser salvos. Y bueno, en parte hay que vivir la vida para mostrarle la diferencia que es vivir en la gracia y vivir en lo malo. Y bueno, también vos podés detectarlos cuando cuando alguno de ellos te obliga a hacer algo que no es necesario, como pasó aquí. Si alguien te obliga a hacer algo que no es necesario, como dije, usar corbata, sí o sí, en la reunión, y te obliga y te dice en más, si vos no me obedeces a hacer esto, yo dudo de tu salvación. Y te obliga como algo indispensable para crecer en el cristianismo y en la vida cristiana. Y deja al lado la cruz de Cristo. Y no enfatiza la cruz de Cristo, sino que enfatiza que tenés que dar diezmo para vivir bien la vida cristiana. Y no enfatiza la gracia de Dios y el poder de Dios que te va a hacer cumplir las cosas. Ahí es donde vos podés detectar quiénes son. Inclusive, como estaba diciendo, cuando algunos también de ellos quieren que vos cumplas los mandamientos, pero para el fin de que tú seas acepto delante de Dios. Que si vos sigues los mandamientos, orás, lees la Biblia, das diezmo, orás por un hermano, predicas todos los días, por lo menos 5 personas, si vos haces esto, recién ahí Dios te va a mirar bien y Dios te va a hacer acepto y te va a dar paz y vas a sentir que sos justificado. Eso es ser esclavizante. Te va a esclavizar a normas y normas y normas y normas que nunca vas a poder cumplirlas a la perfección. Porque vamos a ser perfectos recién cuando vayamos al cielo. Cuando este cuerpo de pecado sea exterminado y tengamos un cuerpo espiritual glorificado. Entonces, si alguien te dice que no podés ser acepto delante de Dios, si vos no haces esto, eso es, ahí detectas al quien es judaizante, al quien es legalista, se dice. Entonces vos, sin tapujos, tenés que decir no permitas eso en tu vida. Y en esta categoría están esos, los legalistas, pero también los antinomianistas. Los que te ven a vos con gozo, viviendo la vida cristiana, inclusive leyendo la vida cristiana, orando por otras personas, predicando. Ustedes saben las obras que un cristiano hace con gozo, todo eso. Y viene otro que se dice antinomianista, es el que no le gusta la ley de Dios y dice, ¿por qué vos haces todo eso? ¿Por qué estás feliz haciendo todo eso? Mirá que vos podés ser un legalista como los judaizantes que querían hacer. Realmente ahí ese que va en contra de ese hermano, en contra de lo bueno que está haciendo ese hermano, realmente ese ahí, que se lo dice de antinomianista porque no le gusta que el otro siga la ley, ese hermano está siendo antinomianista, pero a la vez también está siendo legalista. Pues la actitud es lo mismo, que está queriendo sacar la libertad que tiene el otro hermano. Es así. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo vivir en libertad? ¿Cómo puedo detectar? ¿Y cuál es la raíz? ¿Cómo puedo
solucionar de raíz el problema. En parte hay que detectarlos. Pero como yo dije, el objetivo principal es solucionar de la raíz. Y Pablo nos dice en todo el contexto de la carta. ¿Cómo tampoco puedo ser perturbado? No puedo ser perturbado por las circunstancias totales que pueden haber. Pueden haber millones de circunstancias que nos pueden afectar y nos pueden hacer esclavizar. Hay millones. El diablo también y todos sus huestes están planificando cantidad de maquinaciones por todo el lado. Vean Efesios 6. ¿Cómo nosotros podemos en cualquier momento no ser perturbados en cualquier circunstancia? Eso es atacar de la raíz. Y Pablo quiere hacer esto en el contexto de la carta. Entonces, para eso vamos a ver las características de uno que todavía no aprendió y por lo tanto todavía no aprendió a sacar de la raíz el problema que puede luego conllevar a una esclavitud. Y a la vez que vamos a ver cómo entonces apropiarse de la gracia. Uno que todavía no sacó de la raíz ese problema es que uno no sabe que la vida todavía se vive por el poder del Evangelio. Eso es lo que estamos viendo todo, pero eso es lo principal. ¿Vieron que es sencillo? Eso es. Y sé que ustedes viven por el poder del Evangelio, pero también es bueno recordarnos esto. Y por eso está en la Biblia aquí, para recordar y nos trae gozo. Y esto es alimentarse de la palabra de Dios, para que nos traiga gozo, que nosotros tenemos gozo solamente al vivir por el poder del Evangelio. Tal vez esto también te ayude para enseñarle a los otros, para detectar a esos hermanitos que todavía no entienden cómo vencer la circunstancia. Y estos posibles hermanitos también pueden decir, pero yo soy recién convertido, yo no puedo entender todo eso. Entonces tú le debes decir con más razón, porque todavía sos recién convertido, tenés que aprender esto que es la base, por así decirlo, del cristianismo, para que no te esclavicen. Pues, hermano, el Evangelio es necesario también para la santificación, para santificarse en la vida cristiana. Pues el Evangelio, la cruz de Cristo, es lo que te hizo estar santo una vez por todas, pero también es la gracia continua, es la fuente de la gracia continua que Dios te da. ¿Por qué digo esto? Con todo el contexto de Gálatas, pero te voy a usar un versículo de Romanos 5:10 que dice, si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados al ser salvos porque Jesús murió. Si pasó eso y nosotros fuimos salvos una vez por todas, fuimos santos una vez por todas, dice, mucho más ahora, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiso decir esto? Mucho más ahora que somos salvos por causa de la cruz de Cristo y porque resucitamos con Cristo, por su vida resucitada, ahora nosotros seguimos siendo salvos. Eso es, el Evangelio no solo consiste en un acto puntual en el pasado, sino también consiste en que Jesús resucitó por causa del Evangelio y ahora nosotros resucitamos con Él por causa del Evangelio y nosotros estamos inmersos en esa obra de Cristo en la cruz, de tal manera que nosotros también somos obra del Evangelio y somos, por así decirlo, también participantes del Evangelio, porque morimos con Él, fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él y ahora vivimos con Él, todo fruto del Evangelio. Y la resurrección es el Evangelio, es la buena noticia también, y ahora estamos resucitados. Entonces, el Evangelio sigue siendo necesario hoy en día para nosotros. Y esto es lo que, como dijimos al comienzo, nos va a hacer llevar una vida redonda. Para ir terminando, esto nos va a hacer llevar una vida con el poder de Cristo resucitado, porque es el Evangelio, fruto del Evangelio que resucitó. Eso es el Evangelio. Y vamos por el poder de Él, que hace que Cristo viva en nuestros corazones. El Espíritu allí nos va a ayudar a hacer las buenas obras en cualquier circunstancia. Y no nos va a dejar perturbar por otros o por circunstancias que nos quieren sacar nuestra libertad en Cristo. También la rueda tiene que ser redonda para girar en un auto. Si la rueda fuese cuadrada, no va a poder andar bien. La rueda tiene que ser redonda. Una pelota de fútbol también. Con una pelota, bueno, no sé si es pelota, pero con un cubo no vas a poder
jugar el fútbol, tiene que ser redonda. Y, por ejemplo, si vos querés abrir una lata de atún con tu dedo, no vas a poder, no vas a ser eficaz. Tenés que necesitar el abre-lata. Y eso es el Evangelio, el abre-lata es el Evangelio. No literalmente, figurativamente. Entonces, vos vas a poder vencer cualquier circunstancia por el poder del Evangelio. Y por eso, como yo dije, el Evangelio te hará vencer a todo mal y te sigue haciendo vencer a todo mal. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que pudimos, Señor, entender este pasaje, Señor. Y gracias porque tú no solo nos muestras lo que nos puede afectar, sino que nos das el poder para que no nos afecte, Señor. Gracias por eso, Señor. Y vamos a tener cantidad de problemas, pues el diablo está queriendo, Señor, derrotarnos. Pero la esperanza, única esperanza que nosotros tenemos es el Evangelio, es que estamos resucitados con Cristo. Y es lo que nos va a vencer, lo que nos va a hacer vencer a todo plan del enemigo. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús.